es que a mí no me gusta la cebolla, pues solamente cojo el tomate, porque puedo todavía, el tomate no se ha mezclado con la lechuga y con la cebolla. Siguen estando separados, aunque están juntos, ¿no? Y esa es la idea que se llama multiculturalismo. Vamos a crear una sociedad multicultural. En el vecino del norte, Canadá, esto lo adoptaron como política de Estado para resolver su problema de índole también nacional. Tenían una población en Quebec que habla francés, que estaba temerosa de perder su identidad más francófona. No solo francófona, no es solamente una cuestión de lengua, ¿no? También son católicos frente al resto de Canadá, que es más protestante, son más rurales frente al resto de Canadá, que era más urbano. Pero bueno, este conjunto de identidad quebequesa, pues para que no tengáis miedo, dijo en un momento determinado, los años 70, el Estado canadiense dijo, para que no tengáis miedo de difuminaros absolutamente y disolveros, vamos a adoptar como política del país defender la identidad francesa. Inmediatamente después, los veintitantos pueblos del norte, de distintos inuits e indígenas, dijeron, oye, nosotros también queremos. Y el Estado de Canadá dijo, vale, pues también vamos a preservar cada una de las veintitantas culturas. Y preservar esas culturas significa no dar clases de la lengua, sino significa que si en una cultura tiene una legislación distinta que la legislación canadiense, se respeta esa legislación. Si tú estás en ciertas zonas de Canadá, tú no, o yo no, porque no somos de esa etnia, pero si fuéramos a esa etnia, seguiríamos las costumbres ancestrales de esa etnia, creando luego problemas muy curiosos, porque, por ejemplo, hubo un caso famoso en el cual una mujer se divorció de su marido y se fue al sur de Canadá. ¿Qué ley se le tiene que aplicar? ¿La ley de divorcio del sur de Canadá, que es eso, hombre y mujer son iguales? ¿O la de su etnia, que ancestralmente, cuando la mujer se separaba del marido, la mujer es la que se quedaba sin nada, por no haberte ido? Canadá se había comprometido a respetar esa legislación y esa cultura. O sea que como veis, el asunto en Canadá realmente es como más interesante porque ha sido más exagerado, ¿no? Pero bueno, estas ideas en el vecino del sur, en este caso Estados Unidos, también cundieron y había que defender la identidad negra y había que defender la identidad hispana y están las cuotas en las universidades, son cosas que ya hemos interiorizado porque ya llevan décadas. Es verdad que cada vez han ido a más. Entonces tú entrabas por tu cuota negra o hispana, entonces yo tengo una calificación de 2 puntos por detrás de este otro señor, pero este señor es blanco y se queda fuera y yo con 2 puntos menos entro. Esto estaba normalizado, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque Estados Unidos es eso, mezcla de unos negros. Tú no eres estadounidense a secas, tú eres un negro que vive en Estados Unidos, tú eres un hispano que vive en Estados Unidos, tú eres toda esa pluralidad también era muy disgregadora. Y esa pluralidad es también la que Trump de alguna manera le ha puesto coto. Es distinto, insisto, porque allí junto con eso han tenido pues la bandera, el izado de la bandera en las escuelas, que es una sola de momento, o una bandera estadounidense, cantan el himno que es uno solo. O sea, es verdad que han tenido un mayor equilibrio que la Unión Europea, que tiene el problema de que no tiene esa, como bien dices, es una construcción, estamos infieri, y lo que se está haciendo simplemente es laminar las identidades nacionales sin tampoco caer en la contradicción de crear una común. Tú dices, no hay una. Claro, pero no se quiere porque en el fondo el proyecto ahí se ve, por lo tanto, de una manera mucho más clara. El proyecto no es crear una nueva nación, es destruir todas las naciones. Entonces, para destruir todas las naciones, tampoco vas a crear una nueva llamada Unión Europeísta. No crees en las identidades, crees que los seres humanos no tenemos una cultura, no tenemos una religión, no tenemos una lengua. Las tenemos, pero es un estorbo. Lo ideal sería que habláramos todos lo mismo. ¿Y tú crees que O como tenemos consecuencia? religiones y es otro estorbo, pues lo ideal sería que tampoco le diéramos mucha importancia, pues se la diéramos todo en casa. Entonces, esa idea de vivir, y esto no es un invento mío, Habermas habla de que vivíamos ya en una época, ahora ya el hombre está matizando, ¿no? Porque el hombre ya es muy mayor, quiero decir que ha tenido mucha vida para repensar sus propias cosas, pero él hablaba de post-nacionalismo y de post-naciones. Entonces, la Unión Europea tenía ese proyecto de vamos a crear una entidad política y aquí ya ni siquiera con esas cosas todavía demasiado cutres o demasiado apegadas a la tierra que tenían Estados Unidos como una bandera, un himno, una misma lengua. Vamos a intentar crear una cosa meramente administrativa y meramente regulatoria, muchas leyes. La Unión Europea es el paraíso de las legislaciones y de los reglamentos, y eso es todo lo que importa porque los seres humanos cuando tienen identidades son tremendamente problemáticos y son tremendamente agresivos unos contra otros. Y ahí es verdad que Europa se agarra a la experiencia traumática que hay justo antes de la creación de las comunidades europeas, que es la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, que se atribuye de manera errónea al hecho de las identidades. O sea, si Alemania invadió Polonia fue porque estaba demasiado convencida de su identidad. Yo creo que es por otros muchos motivos que si queréis luego vemos, pero no es meramente porque tuviera una identidad distinta que los polacos, ¿no? Entonces se piensa eso, que si acabamos con las identidades son el problema de las guerras y del enfrentamiento y la desunión, acabamos con las identidades y acabaremos con todos esos problemas. Y ya termino.
Eh, ¿Por qué? Porque la otra idea posible de Europa sería una Europa, más en la línea de lo que tú estabas preguntando, una Europa que pensara en eso, en vamos a crear una nación europea con las cosas comunes. Es verdad que tú te saltabas, no las tenemos, pero en un cierto lado sí que las tenemos. El problema es que no se quieren reconocer como tales. Por ejemplo, algo clave que caracteriza a Europa respecto al resto del mundo es eso, su pasado y su presente, aunque secularizado, cristiano. Pero esto no se quiere. De hecho, la Constitución esa que os he dicho que no se aprobó, el proyecto de Constitución Europea, antes de no aprobarse, o sea, antes de que se empezara a votar y que en algunos sitios como España se aprobara, pero en otros no, un tema recurrente del debate era ¿por qué no metemos en el prólogo? No iba a haber ningún artículo que dijera hay que ser cristiano ni nada así, porque obviamente nadie quiere algo así. Pero en el prólogo vamos a ver, que hablaba de los antecedentes de Europa, su pasado, vamos a meter todo parte de ese pasado, es el pasado, es la identidad cristiana. Y hubo una oposición brutal por parte de mucha gente en contra de esto, porque pensaban que ya justificaba, pones en el prólogo que hay una identidad. Se hablaba de Grecia, se hablaba de Roma, se hablaba de la Ilustración, o sea, se hablaba de cosas históricas, pero no metas nada cristiano porque, yo qué sé, pones eso en el prólogo y eso ya significa que 4 días después en un país de Europa te obliguen a ir a misa todos los domingos. O a los más, si no lo sé. El filósofo, uno de los que más batalló a favor de que sí que se incluyera, es un filósofo italiano todavía vivo, Buttiglione, ¿no? O sea que él seguramente sabría de esto mucho más, ¿no? Sobre los argumentos. A mí eso me pilló un poco joven, pero sí que es verdad que no lo entendía. No lo entendía por esto, porque digo, pero si es meramente una frase más. Es decir, todo ese pasado cristiano que tiene muchas. Claro, hablar del cristianismo es hablar de la Edad Media, es hablar del Imperio Romano, pero hablar de un Imperio Romano que al final opta por el cristianismo, es hablar y que por lo tanto se conoce, de hecho, Roma, pues, tiene muchas connotaciones. Roma es la Roma de los Césares, pero Roma es muchas cosas más, ¿no? Es un poder espiritual que congrega, una aspiración de vuelta a la unidad. Europa podría haber tirado por ahí, por todo esto, pero como tenía que excluir cualquier tipo de identidad, pues entonces no lo hizo. Y entonces tiene claramente esa idea de oponerse a todo tipo de identidades. ¿Y tú crees que es un objetivo esa rotura de identidad o una consecuencia de una hiperregulación? Son las dos cosas, o sea, es un objetivo y luego a medida que se va implantando la Unión Europea, sus regulaciones y su dinero, la cantidad de dinero para hacer cosas que tiene, pues con eso consigues que salga ya cada vez más gente partidaria de eso. Mm. Hay un Miguel Núñez, un joven pensador portugués, también del ámbito de la nueva derecha, al que he tenido la suerte de conocer en algunos de los actos que se celebran, bueno, pues para pensar estas cosas. Y él tiene esta tesis, ¿no? De que sí que ya se ha creado, en Europa ya hemos creado una nación más, una nación de los que serían los cosmopolistaníes. Eso de Bruselas, ¿qué te digo, no? Cosmopolistán, él lo llama Cosmopolistán, ¿no? Que serían eso, gente que su no identidad es creer en una Unión Europea que solamente. Él dice que son muy pocos, a lo mejor son 1 millón de personas. Pero es verdad que en muchas escuelas, bueno, paradigmáticamente, por ejemplo, en escuelas muy recomendables, si quieres acabar trabajando en la Unión Europea, como el Colegio de Brujas o el de Florencia, hay toda una serie de escuelas, y bueno, y también escuelas para niños, porque en Bruselas el tipo de escuelas que hay, pues claro, como a menudo es gente de Grecia, está la OTAN también, o sea que en la sede de la OTAN en Bruselas, o sea que también tienes a turcos, alemanes, a los 4 niños que haya todavía belgas, a musulmanes, pues a españoles. Yo conozco a un español que estuvo en una de estas escuelas, es filósofo, por cierto, y era curiosísimo. Es un chaval de veintitantos años que había estado en Bruselas, había estado en el ámbito, fundamentalmente en esos ámbitos, y volvió a España ya para sentarse hace 3 años. Habla un español perfecto porque sus padres eran españoles, pero no conocía nada de la historia. Era un fenómeno muy raro. Le decías Felipe González y no tenía ni idea de quién era. O sea, era como si dijeras Antonio Fernández. O sea, entonces, es gente absolutamente. Y este chaval, a ver, pero obviamente ahora está cambiando o sea, que obviamente hay posibilidad de redención. Pero este chaval era un ejemplo perfecto de esto que decimos, ¿no? Era un cosmopolistaní. Era un chaval que sí que conocía bien las regulaciones, conocía bien
lo que es la Unión Europea. Conocía mucho de muchos países, conocía mucho de muchas culturas, obviamente, pero no tenía una de referencia, o la tenía de una manera más oscura, solo a través de sus padres y pudiendo volver ahora porque su madre vivía aquí y entonces eso ya sí que le ha permitido pues entrar un poco en lo que es ser español, ¿no? Ser español, o sea, que obviamente, ya digo, que tampoco se lo quito del todo porque tenía como bueno, es un poco como lo de San Agustín, ¿no? Que no me buscaríais si no me hubierais encontrado, ¿no? O sea, todos tenemos, cuando buscamos algo, ya tenemos en parte eso dentro, porque si no, no lo buscamos, no sabríamos qué buscar. O sea, él tenía algo, pero algo muy, muy diluido. Bueno, pues estos cosmopolitas, él es el caso raro, la mayoría están encantados de que haya un espacio geográfico político en el mundo de 500 millones de personas, la Unión Europea, donde en realidad los que saben gobernar, los que pueden gobernarla son ellos. Este grupo de 1 millón y donde para hacer algo bien tienes que convencer, o sea, para tirar algo para adelante tienes que convencer a este 1 millón de personas que son los que copan la Comisión Europea, son los que copan el Parlamento, son los que copan todas las instituciones importantes y con los cuales te entiendes perfectamente porque tienes estos principios totalmente asumidos y comunes, ¿no? O sea, son en el fondo, paradójicamente, una nación, lo que se